Buenas tardes, compañeros, profesor, buenas tardes. Para este trabajo, el segundo de análisis del glosario de términos narratológicos, yo elegí un cuento de Julio Cortázar que se llama El hijo del vampiro. Y lo escogí, por diversas razones, pero la principal es las lecturas que hemos venido siguiendo a lo largo del presente módulo relativo a la narratología, pues usted, profesor, se ha enfocado mucho en el tema vampírico y por eso mi decisión de elegir este cuento. El primer término narratológico que yo elegí y que trataré de ejemplificar a continuación es el de la fábula. Según el glosario de términos narratológicos que nos proporcionó en clase, fábula significa término que entre los formalistas rusos equivale a la historia, entendida en relación al discurso. Por historia, el mismo diccionario nos define o nos remite a lo que es el contenido, la sustancia en sí. Y el discurso es la expresión, digamos que es la forma en que se narra. Diría yo, fondo y forma. Bien, dicho esto, la fábula no es otra cosa, en mi opinión, y tratando de aterrizar las ideas como están, como nos lo pide usted para el trabajo. La historia no es otra cosa que evidentemente, una historia de vampiros, pero aquí, y es lo que me parece importante y relevante, Julio Cortázar le da un giro completamente al prototipo de vampiro que conocemos. Es decir, vemos un alejamiento que hace Cortázar a la historia prototípica del vampiro y que se ejemplifica en el relato cuando se dice que los vampiros se enamoren, es cosa que en la leyenda permanece oculta. ¿Qué quiere decir esto? Ya lo hemos analizado en clase, sobre todo enfocándonos y encaminándonos a lo que usted nos ha dicho que vamos a terminar por ver relativo a lo que es la femme fatale. El vampiro, como lo hemos discutido en clase, pues siempre es una figura de carácter físico vieja, que se va a alimentar de personas jóvenes. Y lo único que desea es saciar la sed de sangre. Aquí, en este cuento, y es lo que intento explicar, Cortázar le da el giro en el sentido de que, este vampiro termina enamorándose y termina procreando una hija con Lady, aquí se llama la protagonista Lady Banda, el vampiro se llama Duguban, y creo que esto rompe con el esquema natural que conocemos de esta figura, porque termina enamorándose y termina dejándola encinta. Creo que esto, como fábula, es una de las figuras, de las primeras términos narratológicos que cogí. Espero ir más o menos explicándome. La segunda figura lo refiero respecto al autor, que en este caso tenemos un autor heterodiegético. Nos dice el glosario: aquel discurso cuyo narrador no pertenece como personaje a la historia o diégesis que se narra. También se puede, por tanto, atribuir ese adjetivo al propio narrador que posee esta característica fundamental. En mis palabras, este tipo de narrador es evidentemente el de la tercera persona, un narrador omnisciente, omnipresente, y damos cuenta de ello de la simple lectura del texto, donde es el narrador, no sabemos quién, el que se mete en los pensamientos de todos y para describir características físicas, a veces incluso características psicológicas, y nos da cuenta paso por paso, desde el inicio hasta el desenlace de la historia, de todo lo que sucede. El tercer ejemplo de término narratológico que elegí, y que, como lo vengo diciendo, intentaré ejemplificar en este cuento, es el tiempo de la historia. Vuelvo a lo mismo, nos dice el glosario: dimensión cronológica de la diégesis o sustancia narrativa externa, es el tiempo de los acontecimientos narrados, mesurable en unidades cronológicas como el minuto, la hora, el día o el año. En mis propias palabras, es el tiempo que transcurre en la historia.
Y en el caso en concreto de este cuento, creo que queda ejemplificado cuando, cuando adivinamos, cuando advertimos o inferimos que el cuento lo que dura es en el momento en que Duguban se levanta a medianoche, asiste al castillo donde habita Lady Banda, y en lugar de extraerle la sangre, en lugar de atacarla como lo haría un vampiro común y corriente, por común y corriente me refiero a lo que no, en términos literarios, termina, no sé si abusando sexualmente de ella, o pues bueno, creo que sí, porque se entiende que Lady Vanna en la narración está entre sueño. Entonces abusa de ella y como lo comenté hace unos momentos, la deja encinta. Después, en una de las partes muy concretas del cuento, se dice el hijo crecía pausado. ¿Qué nos da esto? Inicia el cuento con con la salida de su tumba del vampiro, va al castillo, y después de eso el hijo crece pausado y transcurren los 9 meses que normalmente una persona dura encinta. Estamos hablando entonces, si acaso, y exagerando, de 9 meses, 9 meses y medio, 10 si acaso. Es el tiempo en el que me parece que está desarrollado esta historia, y que bueno, vendría siendo como término el tiempo de la historia. Como cuarto elemento, o como cuarto término narratológico, yo elegí la elipsis, que nos dice la definición formal: técnica narrativa consistente en omitir en el discurso sectores más o menos amplios del tiempo de la historia, lo que implica una configuración del lector implícito tendente a suplir esa información no dada sobre personajes y acontecimientos. Como lo diré yo en mis propias palabras, no es otra cosa más que omitir detalles o escenas que, si bien pudiesen parecer innecesarias, dan una carga de trabajo al lector empírico, que es una de las definiciones que también vienen inmersas en el glosario, para crear ciertos, no sé si huecos o posibilidades de interpretación. Aquí creo que en el Hijo del Vampiro de Cortázar se ejemplifica cuando Lady Banda se embaraza, y después se nos dice: vino el día fijado por los recuerdos para el alumbramiento. Sin embargo, no se dan más detalles del embarazo, únicamente de que se entera de que está encinta, y se dedica a repetir en diversas ocasiones, ahí con su criada, de que el hijo es como su padre, es una expresión que se repite constantemente a lo largo de este breve relato. Por último, elegí otra figura, que es la pausa descriptiva, y que consiste de manera oficial, digamos, atendiendo al glosario, en una técnica mediante la que el discurso se pone al servicio del elemento especial de la novela, consumiendo por lo tanto texto, pero no avanzando en el tiempo de la historia. Recordemos que la historia es el contenido, cuyo fluir queda momentáneamente en suspenso, etc. ¿Cómo lo trataría de ejemplificar yo? Este tipo de pausa frena el avance de la historia de manera momentánea. Creo que esto se puede dar cuando al inicio de la narración Cortázar nos da ciertas características, en este caso de Duguban, que es el vampiro. Por ejemplo, nos dice: el rostro de Duguban no era agradable. La mucha sangre bebida desde su muerte, aparente en el año 1060, a manos de un niño, había infiltrado en su opaca piel la coloración blanda de las maderas que han estado mucho tiempo debajo del agua. Lo único vivo en esa casa eran ojos. Estamos aquí, como lo vimos en la última clase, ante descripciones de carácter físico. Sin embargo, en mi opinión, esta descripción hace la pausa descriptiva, o consiste en una pausa descriptiva que frena el discurso narrativo, lo cual no implica que lo vuelva lento o tedioso. Creo yo que, por el contrario, sirve para abonar más en la profundidad o en los rasgos
propios del cuento. Estas 5 figuras que yo elegí, no me pareció necesario, o no me parece necesario incorporar el cuento, toda vez que, pues bueno, cualquiera que se interese hacer algún comentario puede checarlo en internet. Creo que están justificadas, o al menos se dan se pueden dar en cualquier narración. Yo encontré estas repito, en este cuento de Julio Cortázar, El hijo del vampiro, y, a manera de colofón únicamente las vuelvo a mencionar. Me refería a la fábula, al autor, en este caso heterodiegético, al tiempo de la historia, y a la elipsis, y por último a la pausa descriptiva. Espero haber sido lo más claro posible, y desde luego esperaría sus comentarios y se los agradecería. Muchas gracias y que tengan buena tarde.